¿Dónde estás, Señor? Durante 48 horas, recé sin cerrar los ojos. Afuera, los muertos esperaban. Adentro, también. Y yo ya no era el mismo. Me llamo Tomás León. Me llaman Padre León. Durante más de 30 años, vestí la sotana como un escudo. Creí en el bien, en la cruz, en el perdón. Y cuando llegaron los muertos, no huí. Me quedé en la iglesia de San Judas, mi casa, mi refugio, mi cárcel. Escuché las sirenas, las explosiones, las oraciones rotas de una ciudad que ya no creía en milagros, y aún así encendí las velas una por una. En medio del caos mantuve la misa, solo para mí, para él. Los primeros cuerpos llegaron al atrio al amanecer. Una anciana de rodillas, con las manos crispadas hacia el cielo. Un niño con la mochila aún colgada, como si volviera de la escuela. Yo los miraba desde las vidrieras. No lloraban, no gritaban, solo estaban ahí, muertos, o algo peor. Decían que eran zombies, que mordían, infectaban, devoraban, que el ejército había perdido el control, pero yo no vi monstruos, vi almas perdidas, vi pruebas. Si Dios los trajo de vuelta, ¿quién soy yo para detener su camino? La fe, esa fe ciega que cultivé durante décadas, me ordenó no levantar la mano. No los toques, no los detengas, reza, confía. Cada noche, el altar era mi trinchera. Colocaba las fotos de los feligreses frente al Sagrado Corazón. Andrés, Marta, los hermanos Ibarra, la joven Clara que cantaba en el coro. Yo creía, de verdad creía, que el Señor los traería de regreso, enteros, iluminados, salvos. Y entonces encendía la radio, no por curiosidad, no por miedo, por necesidad, porque en medio del silencio más profundo, una voz llegaba por el canal 98.2. Ciudad Nueva Esperanza ha caído. Si me oyes, sobrevive, si puedes. La llamaban Dani, una voz joven, rota, valiente. Yo no hablaba, solo escuchaba. Y a veces lloraba. Mi fe no tambaleó, no al principio. Veía pasar las horas como penitencias. Las campanas dejaron de sonar, pero yo seguía marcando el tiempo con los rezos, ángelus en rosario, completas. Cada Ave María era una barricada invisible entre yo y ellos. Afuera, los zombies merodeaban como peregrinos sin destino. No sabían que eran temidos, no sabían nada, solo existían. Un día, tal vez el segundo o el tercero, ya no contaba bien, escuché pasos dentro de la iglesia. No eran de vivos, no eran suaves. El sonido del pecado no siempre es un grito, a veces es un roce suave contra la piedra sagrada. Me levanté del confesionario, crucé el pasillo lentamente, no llevaba armas, solo un rosario en la mano y una oración entre los dientes. La puerta lateral de la sacristía tembló, un golpe, luego otro. No abrí, no me escondí, solo me quedé quieto. No todos los juicios vienen del cielo, algunos vienen del miedo. Pero en ese momento aún no conocía el miedo verdadero, solo lo que mi fe me enseñó. El que teme ya no confía, el que mata rompe el ciclo del amor. La puerta no resistió. La cerradura se partió como hueso seco, y entonces lo vi. No era un demonio, no era un engendro, era Andrés, el monaguillo, el joven callado que me ayudaba a preparar el vino y el pan. Su rostro estaba cubierto de sangre seca, sus ojos velados por un velo gris, su cuerpo deformado por la muerte, pero aún era él, Andrés, mi hijo espiritual. Mi mano tembló, no supe qué hacer. No corrí, no grité, solo di un paso hacia él. Él dio dos hacia mí, y cuando se lanzó, fue como una misa invertida. En vez de paz, violencia; en vez de pan, dientes; en vez de cruz, el castizal.
Lo levanté sin pensar. El bronce chocó con su cráneo con un sonido seco, final, una, dos veces, y luego silencio. Andrés cayó a mis pies, no respiraba, no se movía, no se levantó, y yo lo había matado. ¿Dónde estás, Señor, ahora que rompí tu ley con mis manos? Me arrodillé. El castizal aún sangraba, mi sotana estaba manchada, y por primera vez desde que todo comenzó, no recé, solo sentí el peso del cuerpo, el calor que aún quedaba en su cuello, el crujido final de una vida que ya no era. Rompí mi voto de no matar, por miedo. ¿Eso también es fe? Las horas siguientes fueron como un sueño sucio, limpieza, luto, silencio. No toqué la radio, no encendí las velas, no hablé con Dios, no fui al infierno. Él vino a mí disfrazado de iglesia vacía, y sin embargo, algo en mí seguía vivo. Tal vez no era fe, tal vez era voluntad de seguir, de enterrar a Andrés, aunque fuera con piedras y una oración muda, de cerrar la sacristía con clavos y tablas arrancadas del confesionario, de aceptar que el juicio había empezado, pero no desde el cielo, desde nosotros, desde el abandono, desde la ciudad que ya no esperaba nada, Ciudad Nueva Esperanza, un nombre cruel ahora, una promesa que ya nadie recordaba, pero yo sí, yo, Tomás León, aún recordaba, y mientras recordara, no estaría completamente muerto, ni yo, ni mi fe, ni esta historia. La mañana llegó sin canto de aves ni campanas, apenas una luz gris, enferma, filtrándose por los vitrales rotos. Mi cuerpo dolía, no por el esfuerzo, sino por el pecado, porque matar, aunque fuera a un muerto, deja marcas que no se ven. Me levanté del banco de madera como si saliera de una tumba. Caminé descalzo por el mármol frío de la nave central, y cada paso era un eco vacío. La sangre seca de Andrés aún manchaba las baldosas junto al altar. No tuve el valor de limpiarla, aún no. Encendí una vela, solo una, no como símbolo de esperanza, sino de presencia. Yo seguía aquí. No sabía si eso era bendición o castigo. Me senté en la escalinata del altar y abrí el viejo libro de Salmos. Mis dedos pasaban las páginas sin leer. No buscaba respuestas, solo compañía, letras que me recordaran que alguna vez el mundo fue cuerdo, que la palabra tenía más poder que el fuego. Fuera de la iglesia, los muertos seguían caminando, lentamente, sin rumbo, como penitentes ciegos en una procesión infinita. Algunos se acercaban a la reja del jardín. Olían la vida, la mía, pero no entraban. Aún no. Mi iglesia, mi trinchera, resistía. Pensé en Dani, en su voz trémula. La sintonía aún estaba fija en 98.2, pero desde la noche anterior todo era estático. Si me oyes, sobrevive, si puedes. Sus palabras seguían dando vueltas en mi mente como letanías impías. Sobrevivir era lo correcto. Sobrevivir sin propósito no era lo mismo que condenarse lentamente. Yo había vivido para predicar, para guiar, pero ahora no había ovejas, solo lobos sin dientes, cuerpos sin alma, y sin embargo, Andrés había vuelto, no como hombre, pero volvió. ¿Qué parte de él quedaba dentro de ese cuerpo? ¿Era pecado matarlo? ¿O misericordia? Me atormentaba la idea de que quizás en su interior aún me reconocía, que al levantar el castizal su alma gritó en silencio, suplicando que no lo hiciera, pero lo hice. Lo partí como uno rompe el pan consagrado, lo quebré, lo callé, lo salvé o lo condené de nuevo. Decidí enterrar sus restos al pie del olivo seco, detrás del templo. Usé una pala vieja de jardinería. Tardé horas, no por el esfuerzo, sino por la culpa. Cada palada de tierra era una oración que no me salía, un intento de expiación que se enterraba con él. Escribí su nombre en una tablilla y la clavé torpemente en el suelo. No había cruz, no me atreví, no después de lo que hice. Esa noche, el cielo se cerró como una tapa de ataúd.
Las nubes eran gruesas, bajas, llenas de una humedad que olía a podredumbre. Los truenos rugían a lo lejos, pero la tormenta no llegaba. Era como si el cielo se negara a purificar la tierra. Me refugié en la sacristía, ahora clausurada con madera y clavos, no por miedo a los zombis, sino a mí mismo, a lo que era capaz de hacer cuando el miedo me apretaba la garganta. No dormí, no recé, solo respiré, y por primera vez pensé en salir. La ciudad estaba condenada, sí, pero ¿qué si aún había otros como yo? No justos, no puros, solo vivos. Y si alguien necesitaba guía, no espiritual, sino humana. Dani, su voz era real, y si ella hablaba, alguien debía estar escuchando. Amaneció con gritos, no de zombis, de vivos. Corrí hacia el campanario, subí los peldaños oxidados y desde la altura vi una camioneta acelerando por la calle lateral. Detrás, una horda, 15, 20 cuerpos arrastrándose con torpeza, pero con hambre. La camioneta perdió el control, se estrelló contra un poste. Una mujer salió gateando del asiento del conductor. Llevaba un niño en brazos, tropezó, gritó. Yo observé. Un instante eterno. Mi mano se posó sobre la cuerda de la campana. Dudé. Tocar la campana era anunciar que aquí había vida. Era invitar a los muertos, pero también era guiar a los vivos. Y la toqué. 1, 2, 3 veces. El bronce rompió el aire como una alarma sagrada. La mujer levantó la vista. Me vio, corrió hacia el templo. Los zombis también. Bajé corriendo. Abrí la reja, grité. Ella entró jadeando, con el niño apretado al pecho. Cerré tras ellos. Puse la tranca. Los muertos golpeaban la verja. La iglesia temblaba de nuevo, pero estaban a salvo. Por ahora, la mujer cayó de rodillas. Lloraba sin sonido. El niño dormía o desmayado. No pude saber. Me acerqué. Soy el padre León, dije. Ella solo asintió. No tenía fuerzas para más. Le ofrecí agua, pan viejo, un banco para acostarse. Ella no preguntó si era un refugio seguro. No preguntó si era real. Solo me miró como quien mira una cruz en medio de la tormenta. Pasaron horas. Ella no hablaba, yo tampoco. El niño despertó al anochecer. Tenía fiebre, tosía. La madre, porque ya entendí que lo era, lo cubría con un pañuelo sucio. Le cantaba bajito. ¿Está infectado?, pregunté. Ella no respondió. No hizo falta. La fiebre, el sudor, los ojos perdidos. Ya lo conocía. Andrés también pasó por eso. El niño moriría y volvería. Mi pecho se llenó de hielo. No podía repetirlo. No otra vez. Ella me miró. Lo sabía. Padre, ¿usted puede detenerlo? Mi alma se quebró en ese momento. Ella no pedía un milagro. Pedía un acto de amor. Uno cruel, definitivo. Negué con la cabeza. No soy quien para dar o quitar la vida, dije. Mentira, ya lo había hecho. Me encerré en la sacristía. Lloré, golpeé las paredes. Grité sin sonido, porque ni Dios ni el niño me escucharían ya. Cuando salí, la madre estaba dormida junto a él. Sus manos lo sostenían como un ancla. Y entonces entendí. No era ella quien pedía salvar al niño. Era ella quien quería morir con él. Esa noche no dormí. Me senté frente al altar. Escribí en un papel arrugado: si alguien encuentra esto, hay vida aquí. Poca, silenciosa, temerosa, pero aún late. No venimos a matar, venimos a resistir. Doblé la nota y la metí en una botella vacía de vino consagrado. La dejé en la reja, donde la vista pudiera alcanzarla. Los muertos no leen, pero los vivos aún pueden encontrar señales. Cuando amaneció, el niño ya no respiraba, y la madre tampoco, no por infección. Ella se fue con él, juntos. No supe si fue veneno, asfixia, voluntad. Solo sé que los encontré abrazados, fríos, en paz. Recé, esta vez sí, y después
Hice lo que tenía que hacer. Antes del mediodía cavé 2 tumbas más bajo el olivo seco. Los enterré como a santos, con flores marchitas, con nombres que jamás supe, y al final solo quedé yo y una iglesia vacía que aún latía en el corazón podrido de la ciudad. Ahora sé que Dios no me abandonó, solo me dejó elegir, y mi elección no fue pureza, fue permanecer, fue no rendirme, fue quizá el primer acto verdadero de fe que he cometido en mi vida. Si alguien me escucha, no vengan por salvación, aquí no la hay, pero sí hay algo más, hay memoria, y mientras alguien recuerde, los muertos no ganarán del todo. El tercer día fue distinto, no por lo que pasó, sino por lo que sentí. Algo había cambiado en el aire, en mis gestos, en el silencio que ya no me ofrecía consuelo. Empecé a moverme más, a observar los rincones de la iglesia con otros ojos. Como si, de pronto, ya no fuera un santuario, sino un escenario de algo mayor, algo que apenas empezaba. No dormí. Caminé de un lado a otro del templo hasta que los pies me sangraron. Repasé con la vista cada imagen de los santos, cada grieta en las columnas. Estaban allí, testigos mudos de mi transformación. No me juzgaban, solo observaban, como si también ellos se preguntaran qué clase de hombre quedaba después de la fe. Volví al campanario. Llevaba días sin tocar la campana, pero algo me impulsó a subir. Quería ver, no sabía qué, tal vez una señal, tal vez otro milagro roto. La ciudad seguía rota, los tejados ennegrecidos, los autos abandonados, cuerpos que nadie enterraba. Los zombis seguían allí como sombras que no se cansan, como preguntas sin respuesta. Pero más allá, en la esquina sur de la avenida Hidalgo, vi algo que no esperaba. Humo. No el humo negro del fuego o de explosiones. No. Este era blanco, suave, casi ritual. Subía desde un patio interior como el incienso en las misas. Me estremecí. Alguien cocinaba o quemaba algo. Alguien vivía. Bajé del campanario con el corazón agitado. Me senté frente al altar y por primera vez en días hablé en voz alta. Señor, no te pido señales, ya las vi todas, pero si aún hay quienes respiran, no puedo quedarme aquí. Tomé una mochila pequeña, agua, pan duro, una cruz de madera, la radio portátil. Y sí, el castizal, aún manchado, aún culpable. La reja principal estaba asegurada, pero encontré un tramo del muro lateral más bajo, donde las raíces del olivo lo habían agrietado. Con esfuerzo, trepé. Caí del otro lado torpemente. Me golpeé el costado, sentí la costilla vibrar, pero me puse de pie. Los zombis no me vieron, no caminaban rápido, no buscaban, solo reaccionaban. Caminé agachado por calles que ya no reconocía. El barrio entero era una ruina sin lógica. Las casas abiertas, las ventanas rotas, las puertas manchadas de sangre y barro. El humo se hacía más espeso. Me acerqué, pasé por una ferretería saqueada, por una escuela primaria con la bandera a media asta, por una plaza donde una estatua de bronce, un héroe que ya nadie recuerda, tenía un zombi colgando de los brazos como si suplicara salvación de metal. Al llegar a la casa del humo, me detuve. Era una antigua residencia colonial. Patio central. Balcones de hierro forjado. Todo estaba abierto, expuesto, como una herida, pero no había gritos, ni olor a carne, solo leña. Entré. Con el castizal levantado, recorrí el pasillo. Las paredes tenían crucifijos, cuadros religiosos, retratos de familia. Nada se había caído, nada se había robado. El humo venía de la cocina. Allí, una olla humeaba sobre una fogata improvisada y junto a ella, un hombre, alto, flaco, de cabello gris, piel morena, rostro curtido por el sol. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera que llegaría. «Llegaste tarde», dijo. Su voz era grave, cansada, no hostil. «No sabía que debía llegar», respondí. Él asintió.
Se sentó en una silla rota y me ofreció otra. Me senté. No hablamos durante varios minutos. Solo el hervor del agua nos acompañaba. Después señaló la olla. Hay raíces, algo de arroz y fe, si te queda. Tomé el cuenco que me ofrecía, comí en silencio. No sabía cuándo fue la última vez que había probado comida caliente. Me supo a salvación. ¿Vives solo?, pregunté. No se vive, se espera. No pregunté su nombre, ni él el mío. A esas alturas, los nombres eran anclas. ¿La iglesia está en pie?, dijo. Asentí. ¿Y tú? ¿Estás en pie? Tardé en responder. No lo sé. A veces siento que solo mi sombra sigue rezando. El hombre sonrió. No con burla, con compasión. Yo fui seminarista hace muchos años. No llegué al altar. Me faltó fe o me sobró mundo. ¿Por qué estás aquí? Porque esto no es un castigo, es una limpieza y alguien debe observarla. Lo miré. ¿Observas o participas? Él clavó la mirada en mí. Al principio, solo observaba, como tú, pero cuando mi nieta volvió, con la boca sucia y los ojos vacíos, no terminó la frase. No hizo falta. ¿La mataste?, pregunté. Él negó con la cabeza. No, me dejé morder. El silencio cayó como una lápida. «Pero aún estás aquí», dije. «Sí, creo que ella no quiso hacerlo bien. Tal vez me reconoció, tal vez me perdonó». Me mostró el brazo. Tenía una cicatriz negra, cerrada, sin supuración. No podía ser. La infección siempre avanza. No en todos. Me aparté, inquieto. «¿Qué eres?», murmuré. «¿Un error o una excepción? Tal vez una señal». Me levanté. El corazón me retumbaba. Era real. Era delirio. Él se levantó también. No vine a contagiar. Vine a recordar. ¿Recordar qué? El mundo antes del miedo. Nos miramos largo rato y entonces algo rompió la calma. Un grito desde el piso superior. El hombre no se inmutó. Queda uno, el hijo de los vecinos. Lo cuidamos hasta que dejó de ser niño. ¿Vive? No, pero aún no se ha ido. Subí corriendo. En el cuarto, un adolescente atado a una cama se retorcía. Los ojos blancos, la piel gris, las muñecas ensangrentadas por las cuerdas. No mordía el aire, solo gemía. «¿Por qué no? Porque no sé si aún siente», dijo el hombre desde la puerta. Lo miré. «Eso no es fe, es tortura. No, es esperanza. Ciega, absurda, rota, pero esperanza». El chico me miró, o algo dentro de él, y vi lágrimas, reales, saladas, humanas. Entonces supe, aún no se había ido del todo. Bajamos en silencio. La noche caía. Encendí la radio, estática. Luego, una voz. «Dani, si me escuchan, estoy viva. El hospital cayó. Formatis no responde, pero sigo aquí. Si están en la zona roja, no están solos». La señal se perdió, pero fue suficiente. Me giré hacia el hombre. «Vuelvo a la iglesia. Aún hay espacio. No puedo salir. Él me necesita». Asentí. Antes de irme, tomé su mano. «No estás solo». «No, ni tú». Volví entre sombras. Los zombis no me vieron. Trepé el muro. Entré. La iglesia me recibió como se recibe al hijo que ya no es pródigo, sino simplemente cansado. Me arrodillé. Y esta vez recé. No por mí, no por Dios, por ellos, por los que quedaron, por los que aún no se fueron del todo, por los que lloran desde dentro de cuerpos que ya no entienden, y supe que mientras ellos existan, mi fe no será inútil, será dura, sucia, dolorosa, pero será real, y eso, en este mundo, ya es algo sagrado. El cielo despertó con un color distinto, más que gris, era amarillo sucio, como si el sol se negara a brillar por completo, avergonzado del mundo que iluminaba. Me levanté antes que los primeros sonidos de afuera rompieran la quietud. No eran cantos de aves ni motores lejanos. Eran pasos arrastrados, gruñidos distantes, ecos de los muertos que seguían caminando. Esa mañana
Me arrodillé frente al altar con una sola frase entre los labios. No me abandones cuando yo ya no crea en ti. No era un rezo aprendido, ni una cita de las Escrituras. Era mi verdad, desnuda y herida. La iglesia estaba fría, húmeda. Cada rincón parecía observarme con sospecha. La sacristía aún conservaba las tablas clavadas, cicatriz de una noche en la que rompí mis votos para salvar mi vida. En ese espacio todavía olía a sangre seca, a cenizas, a humanidad. Tomé el rosario y lo envolví en mi muñeca, no como adorno, sino como grillete voluntario. Cada cuenta era un recuerdo, cada nudo una deuda. Los nombres de los que había perdido, Andrés, la mujer del niño, el joven del segundo piso, flotaban en mi mente como letanías. Me acompañaban, me pesaban. El día anterior había visto esperanza. Había tocado la posibilidad de que no todos estaban perdidos. Pero también entendí que, incluso entre los vivos, la línea entre la fe y la negación se volvía cada vez más fina. El hombre de la casa, aquel exseminarista que dejó de rezar para comenzar a observar, me había mostrado otra forma de resistencia, la de no decidir, la de no matar ni salvar, solo acompañar el proceso, esperar. Yo no podía hacer eso. Volver al templo fue un acto de afirmación. Este era mi lugar, mi cruz. La ciudad seguía en llamas invisibles, las calles llenas de ruinas, pero yo seguía aquí. Y cada día que pasaba, entendía que estar vivo ya no era un regalo, sino una responsabilidad. Poco después del mediodía, escuché algo nuevo. 3 golpes secos en la puerta principal. No eran puñetazos desesperados ni arañazos de muertos. Eran golpes rítmicos, firmes, vivos. Me acerqué con cautela, miré por el vitral roto. Un joven, delgado, moreno, cargando una mochila y un palo largo con punta de metal. Tenía la cara manchada, la ropa rasgada, pero los ojos atentos. Al verme, levantó ambas manos. «No estoy infectado», gritó. «Solo escuché la campana hace 2 días. Pensé que tal vez...». No lo dejé terminar. Corrí el cerrojo y abrí apenas. «¿Estás solo?», asintió. «Me llamo Mateo. Vengo del norte. Me escondí en una estación de autobuses durante 2 días. Escuché una voz en la radio. Dani. Después, el silencio. Y luego, la campana. Le abrí. Entró sin mirar atrás. Cerré con rapidez. Nos quedamos mirándonos. «Soy el Padre León». Él asintió, como si ese nombre tuviera algún peso que no podía identificar. «¿Cuántos más hay contigo?», pregunté. «Nadie. Solo yo. Mi hermana no logró escapar. Mi madre se quedó con ella. Yo corrí. No me siento orgulloso». «Estás vivo. Eso no me hace mejor». No insistí. Lo guié hasta la capilla lateral, donde había bancos menos rotos y algunas mantas. Le ofrecí agua, pan viejo. «¿Qué haces aquí?», preguntó mientras comía. «Espero». «¿El fin?». «El siguiente principio». Mateo sonrió, no con alegría, con ironía triste. «¿Y vendrá?». «No, si seguimos matando sin preguntar por qué». Él dejó el pan. Me miró con una mezcla de respeto y duda. «Eres uno de esos que cree que los zombies son parte del plan de Dios». «Creo que lo son todo. La vida, la muerte, el miedo, incluso la desesperación. ¿Y matar está prohibido?». «No lo sé, ya no. Pero sé que hacerlo te cambia». Mateo desvió la mirada. «He matado 4. Con esto», dijo, levantando el palo. «Uno de ellos era mi vecino. El otro, un niño. No tenía más de 9 años. Me miró antes de lanzarse. Y aún así, lo hice». «¿Dormiste después?». «No». «Entonces aún eres tú». Silencio. Esa noche encendimos una vela frente al altar, no como rito, sino como ancla. Mateo me ayudó a reforzar la reja del lado este. Atamos bancos a la puerta trasera. Envolvimos las columnas con cadenas viejas encontradas en la bodega. Cuando terminamos, él se sentó frente a mí. «Padre, ¿puedo preguntarte algo?».
asentí. ¿Crees que esto es un castigo? No. Entonces, ¿qué es? Una decisión. ¿De quién? Del miedo. Mateo pensó en eso. Luego se levantó y caminó hasta el atrio. Mañana voy a salir. Buscaré a alguien. Hay rumores de una línea de evacuación al oeste. La línea la llaman. ¿La conoces? He oído hablar. Está medio controlada, medio abandonada. Tal vez ahí haya respuestas, tal vez, o más muerte, pero al menos muerte con dirección. No intenté detenerlo. Yo mismo había salido días antes. Cada uno tiene su momento para caminar entre los escombros del mundo. Dormimos en turnos. Cada sonido nos despertaba. Una botella rodando, un cuerpo golpeando una pared, un grito lejano. Ciudad Nueva Esperanza no conocía el silencio. Al amanecer, Mateo se preparó. Ató su mochila. Ajustó el palo. Me miró. ¿Quieres venir? No, este es mi lugar. Aún hay cosas que deben ser enterradas aquí. Se acercó. Me abrazó sin palabras. Gracias por no juzgarme. Gracias por aún querer entender. Abrió la reja. Corrió. No lo vi mirar atrás. Regresé al altar. Me senté. Solo. Otra vez. Pero distinto. Había algo nuevo en mí. Una grieta por donde entraba la luz. Por la tarde, volví a escuchar la radio. La estática se interrumpió. Dani, transmitiendo desde el lugar desconocido. Si alguien me escucha, no se rinda. Repito, no se rinda. Hay más de nosotros. El caos no es eterno. Somos más fuertes cuando creemos. Si me escuchan, no apaguen sus velas. Sonreí. Le respondí en voz baja, sabiendo que no podía oírme. Aquí seguimos, Dani, con velas, con miedo, pero seguimos. Y mientras sigamos, esta ciudad, por podrida que esté, aún respira. La lluvia comenzó al anochecer, primero como un susurro, luego como una letanía constante que golpeaba el techo de la iglesia con una cadencia casi sagrada. Llevaba días sin llover, tal vez semanas. El olor a tierra mojada se mezcló con el incienso rancio, el polvo de los bancos y la humedad que se colaba por las grietas del templo. Era como si el cielo finalmente decidiera llorar por todo lo que ya no podíamos. Me desperté antes del amanecer, con la sotana pegada a la piel por el sudor frío de un sueño que no lograba recordar por completo. Solo quedaban fragmentos. La cara de Andrés cubierta de tierra, la mujer sin nombre abrazando a su hijo muerto, y Mateo alejándose entre la niebla con la silueta encorvada como si cargara todos nuestros pecados en la espalda. Me senté en el banco más cercano al altar, encendí una vela y no dije palabra. A veces, la oración no necesita voz, solo presencia. Esa mañana, el mundo afuera no rugía como otras veces. No había gritos, ni cristales rotos, ni explosiones lejanas, solo lluvia. Esa quietud, sin embargo, no era consuelo, era aviso. Algo se acercaba. Poco después del alba, escuché un golpe seco contra la reja lateral. Un sonido metálico, repetido, con ritmo. Me acerqué sigilosamente, el castizal aún colgado de mi cinturón como un recordatorio, como una vergüenza. Miré entre las grietas de la madera reforzada, 3 figuras bajo la lluvia, 2 adultos, una niña. No hablaban, no suplicaban, solo esperaban. Una mujer sostenía a la niña en brazos. Un hombre alto tenía una mano vendada, roja de sangre fresca. Pero sus ojos estaban limpios, humanos, desesperados pero vivos. Abrí, no lo pensé demasiado. La lluvia lavó sus rostros cuando entraron temblando, cayeron de rodillas apenas pisaron el atrio. Me miraron como si no supieran si estaban en una iglesia o en el otro mundo. «Gracias», dijo la mujer entre lágrimas. «Pensamos que ya no quedaba nadie». «Hay pocos, pero quedamos», respondí. La niña tenía fiebre, ojeras marcadas, labios secos. No hablaba, solo apretaba un peluche sucio contra el pecho.
La llevé con cuidado a la sacristía, donde aún había mantas secas y un poco de té guardado en termos improvisados. El hombre se sentó en silencio, respirando con dificultad. La mujer no se separó de su hija ni un instante. «¿Cómo se llama?», pregunté. «Emma», dijo. «Tiene 7 años». «¿La mordieron?», negó con firmeza. «Solo cayó. Se raspó. Pero no lo sabemos». «¿Y tú?», pregunté al hombre. Levantó la mano vendada. «Me corté con una verja. Nos escondimos en un colegio, pero los demás…» Se interrumpió. «Ya no están». No pregunté más. Les ofrecí pan, agua, silencio. A media mañana, la niña dormía profundamente, el hombre también. La mujer me ayudó a limpiar las bancas, a reordenar los libros sagrados esparcidos por el suelo desde hacía días. «¿Es verdad que usted nunca mató a uno?», preguntó en voz baja. La miré. «Maté uno, Andrés. Era parte de esta iglesia. Volvió. Yo lo detuve». «¿Cómo fue?». «Inesperado, silencioso, final». Ella asintió. «Mi esposo no pudo. Cuando su hermano volvió, lo dejó entrar. Pensó que aún estaba ahí dentro. No estaba. Murió en minutos. Yo me llevé a Emma y corrimos. ¿Cuánto tiempo llevan huyendo?». «Desde la primera noche. Vivimos en el centro. La policía no llegó. Las ambulancias no llegaron. Solo llegaron ellos». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. «Escuché la radio. Esa voz, Dani, fue lo único que nos hizo seguir caminando». Me estremecí, no por miedo, por gratitud. Dani era el lazo invisible entre nosotros, la voz de un mundo que aún no se rendía. A mediodía, la lluvia se intensificó. Afuera, los muertos comenzaron a moverse más erráticamente, como si el agua alterara sus sentidos. Se chocaban entre ellos, golpeaban muros sin dirección. Algunos caían y no se levantaban. «¿La lluvia los afecta?», preguntó la mujer. «No lo sé. Tal vez solo los enfría. Tal vez, por un instante, se sienten humanos otra vez». «¿Usted cree que aún sienten?». «No todos, pero algunos, quizás sí». Ella se quedó en silencio. Por la tarde el hombre despertó con fiebre. Lo revisé. La herida en la mano no parecía una mordida. Era una cortada profunda, mal curada. La fiebre podía ser infección o algo peor. «¿Te duele la cabeza?», asintió. «¿Ves cosas?». «No, solo calor». Le di un paño húmedo, una aspirina vieja. No tenía nada más. «¿Qué pasará si no mejora?», preguntó la mujer. Esa noche, cuando la niña dormía de nuevo, esperamos, rezamos y decidimos cuando llegue el momento. No quiero decidir, ya decidí demasiado. Elegí a quién dejar atrás, a quién mentirle, a quién cerrar los ojos. Ya no quiero más. Entonces yo decidiré, dije. Ella me miró con una mezcla de alivio y terror. Horas después, el hombre deliraba, murmuraba nombres, lloraba. No reconocía a su hija. La mujer me buscó en la sacristía. Estaba sentada junto a la imagen de San Judas. «¿Usted cree en los milagros?». «Creí durante mucho tiempo. Ahora espero sin exigir. Y si él vuelve, no entrará en la sacristía. Las tablas resisten, y si lo hace, haré lo que tengo que hacer». Ella no preguntó qué. Ya lo sabía. A las 2 de la madrugada, escuché el último suspiro. No fue un grito, fue un suspiro. Abrí la puerta lentamente. El cuerpo yacía en el suelo, cubierto por una manta. La mujer se arrodilló junto a él. «Te fuiste sin gritar. Gracias por eso». La niña seguía dormida. Lo arrastramos entre los dos hasta el patio trasero. Lo enterramos junto a Andrés, junto a la madre sin nombre y su niño. Cada tumba tenía una piedra y una vela. «No dijimos su nombre», comentó ella. «No hace falta. Dios lo sabe». Cuando regresamos, ella se sentó junto a su hija y le susurró algo al oído. «¿Qué le dijiste?», pregunté. «Que su padre tuvo un sueño largo, que volverá cuando el mundo esté listo». No respondí. Por primera vez en semanas me senté con alguien a ver llover. Solo eso.
escuchar el agua caer, gota a gota, como si limpiara todo. «Padre León», dijo de repente, «¿por qué sigue aquí? Porque este es el último lugar donde aún puedo escuchar mi alma». «¿Y qué le dice?» «Que no está sola». Ella sonrió, levemente, como quien aún no cree del todo, pero empieza a querer hacerlo. Al amanecer, el cielo se abrió. Un rayo de sol tímido tocó el altar. La niña se despertó sin fiebre. Sonrió al vernos. Su voz fue apenas un susurro. «Papá». La madre no lloró. La abrazó fuerte y le dijo la verdad, pero sin palabras, solo con silencio. Y así supimos que aún teníamos algo que proteger, y que, mientras haya algo que proteger, no todo está perdido, la paz nunca dura. Lo aprendí desde el primer día, cuando creí que las paredes de esta iglesia eran sagradas, cuando pensé que la fe bastaba para alejar a los muertos. Desde entonces, cada tregua ha sido una pausa breve entre tormentas, una respiración antes del ahogo, una vela que titila antes de apagarse. Esa mañana, cuando la niña se despertó sin fiebre, cuando la madre me miró como si la vida tuviera sentido otra vez, supe que algo vendría. No porque lo presintiera, porque ya lo conocía. Así funciona este mundo. Cuando la luz entra, la oscuridad no se va. Se esconde, espera. Durante la mañana reforcé las entradas con más madera, más clavos, más fe. La mujer, Clara, así me dijo que se llamaba finalmente, ayudó en silencio. Emma, la niña, dibujaba con carbón en una hoja de mis antiguos sermones. Dibujaba árboles, casas, estrellas y a un hombre con una cruz. No pregunté si era yo. No necesitaba saberlo. Me bastaba con verla sonreír. Eso era suficiente para seguir. A mediodía, la radio rompió su letargo. Aquí Dani, estación 98.2, señal intermitente. Si alguien escucha, repito, si alguien está vivo, respondan con lo que tengan. Ruido, metal, fuego, lo que sea. Estoy en las ruinas del Hospital Central. Repito, Hospital Central. Busco señales. No estoy sola, pero no somos muchos. Hay movimiento militar cerca. No sabemos si son nuestros. Eviten zonas abiertas. Si oyen esto, no apaguen la esperanza. La señal se cortó en estática. Hospital Central, a menos de 20 cuadras. Había estado ahí Camila, la enfermera. Allí empezó todo. ¿Dani había vuelto? ¿O nunca salió de allí? No importaba. Estaba viva. Y si ella podía hablar, yo tenía que responder. Salí al patio con un espejo viejo. Lo usé como heliógrafo, haciendo destellos al cielo. Luego toqué la campana 3 veces con intervalos de 5 segundos. Un patrón, un mensaje. No sabía si alguien lo entendería, pero lo envié igual. Esa tarde, Clara se acercó a mí. Tenía las manos sucias de limpiar los bancos, pero los ojos claros. «Padre, quiero ir con usted». «¿A dónde?» «A buscar a esa chica, a Dani. Si ella transmite, si está cerca, debemos ir. No podemos quedarnos aquí esperando otra vez a que todo nos alcance. Emma no puede caminar tanto. Entonces me voy sola». La miré en silencio. Vi en ella la misma determinación que había visto en Mateo, la misma que me impulsó a mí cuando salí a cruzar la ciudad con un castizal por única arma. «Iré contigo, pero solo si Emma queda segura, y si me prometes que, si no volvemos en 2 días, no regreses». Ella asintió, no como quien acepta una orden, sino como quien comparte una carga. Preparamos mochilas con pan seco, botellas de agua, 2 velas, una cuerda. Yo llevé la radio, el crucifijo de madera y el castizal. Clara encontró un martillo oxidado y lo colgó del cinturón. Antes de salir, recé con Emma. Le hablé del ángel de la guarda, de la protección invisible, de que su madre y yo volveríamos antes de que las estrellas encendieran sus fuegos. Emma no lloró, solo asintió y me entregó su dibujo del hombre con la cruz. Lo guardé entre las páginas del Evangelio. Salimos al anochecer.
La ciudad olía a humo, sudor seco, carne vieja. Los pasos se daban con cuidado, esquivando escombros, cuerpos, charcos que ya no eran agua. Avanzamos entre ruinas, pasando por calles donde el tiempo parecía detenido en el momento exacto del colapso. Mesas servidas en comedores vacíos, juguetes tirados en medio de avenidas, zapatos sin dueño. Pasamos por la escuela donde se había refugiado Mateo. La reja estaba abierta. Entré por instinto. Dentro, silencio. Pupitres volcados, pizarras rotas, sangre seca en las paredes. Encontramos una botella vacía con una nota enrollada dentro. La abrí. Sigo caminando. No están solos. La letra era la de Mateo. Lo apreté contra el pecho y seguimos. A medida que nos acercábamos al hospital central, los signos del caos eran más recientes. Cadáveres frescos, humo aún saliendo de autos volcados. Escuchamos disparos lejanos, gritos, voces humanas y algo peor, risas. Clara se detuvo. No me gusta ese sonido. Ni a mí. Nos escondimos tras un muro derrumbado. Observamos desde ahí. Un grupo de 5 hombres armados arrastraba a un joven por el suelo. Estaban sucios, desfigurados por la furia. Uno de ellos llevaba un casco militar. Los otros reían mientras golpeaban al muchacho. ¿Fanáticos? ¿Milicianos? Susurró Clara. No lo sé, pero no son salvación. No pudimos hacer nada. Nos mantuvimos agazapados hasta que se alejaron, llevándose al joven. Clara apretó el martillo. Yo sentí rabia, no por no poder ayudar, sino por ver que incluso en este infierno, los humanos seguían siendo sus propios monstruos. Avanzamos con más cautela. Finalmente, llegamos al perímetro del hospital. Ruinas, vidrios rotos, manchas oscuras por todas partes, pero también una señal, un papel colgado de una puerta. Vivos adentro, no gritar, golpear 3 veces. Lo hicimos. Una rendija se abrió. Un rostro delgado, ojeroso, con gafas sucias, nos observó. ¿Quiénes son? Seguimos la señal de Dani. Escuchamos la transmisión. Nos miró con recelo. Luego abrió. Entramos. Había 5 personas. 2 mujeres, un anciano, un chico de unos 17 años y Dani, más delgada, ojerosa, con la piel pálida, pero viva, real. «¿Padre León?», asentí. «Te escuché en la radio, y tú nos hiciste seguir». Dani sonrió apenas. No pensé que alguien aún pudiera creer. Clara se arrodilló, no en oración, sino en alivio. Abrazó a Dani. Lloró. Yo me senté. No supe qué decir. Había luz tenue, alimentos racionados, mapas en las paredes. Eran sobrevivientes. Sí, pero más que eso, eran organizados. Resistían. Estamos intentando abrir una ruta al sur, un canal entre edificios, pasadizos, sótanos. Si lo logramos, podremos llegar hasta la línea, explicó Dani. La línea existe, pero no como dicen. Es un cordón militar caótico. Algunos ayudan, otros te disparan antes de preguntar, y vale la pena intentarlo. Si no lo intentamos, morimos aquí. Sin hacer nada, como los demás, me quedé en silencio. Luego saqué el dibujo de Emma. Esta niña espera a su madre, está en la iglesia y no podemos fallarle. Dani lo miró, asintió. Entonces iremos por ella. Mañana. Esa noche dormimos bajo las ruinas de un hospital que fue principio del fin. Pero por primera vez, en mucho tiempo, sentí que algo podía comenzar. No el fin del mundo, sino el inicio de algo distinto. Y en ese inicio, yo aún tenía un lugar. Aunque mis manos ya no estuvieran limpias, aunque mi fe ya no fuera pura, porque en esta ciudad podrida, entre vivos que no quieren ser muertos y muertos que aún se arrastran buscando calor, aún hay quienes eligen proteger en vez de huir. Y mientras eso exista, la esperanza aún respira. Regresamos al amanecer. El cielo tenía el color del hierro oxidado y las nubes bajas colgaban sobre Ciudad Nueva Esperanza
como un presagio no anunciado. El viento no traía frescura ni alivio, solo el olor rancio de los cuerpos abandonados y el polvo húmedo que cubría las calles como ceniza. Caminábamos en fila, sin hablar, con los ojos atentos y el corazón en la garganta. Clara iba al frente. Su martillo colgaba de su mano con la misma firmeza con la que se aferra una madre a su promesa. Dani y el joven de gafas, Héctor, así se presentó, cerraban la marcha. Yo iba en el centro, apretando contra mi pecho el dibujo de Emma y el crucifijo de madera. El trayecto desde el hospital a la iglesia no era largo, menos de 2 kilómetros. Pero en esta ciudad rota, cada esquina podía ser el final. Nos movíamos por callejones, pasadizos, patios interiores. Cruzamos una panadería donde aún colgaban bollos resecos en los estantes, una escuela donde los pupitres seguían alineados frente a una pizarra vacía. Las huellas del mundo anterior estaban en todas partes, como fantasmas que no sabían que ya habían muerto. Al llegar a la esquina de la calle Padre Olmos, oímos disparos, cercanos, automáticos. Nos tiramos al suelo. Yo recé. No una oración, solo un pensamiento repetido, que no sea ella, que Emma no esté en medio, que no sea la iglesia el objetivo. Dani gateó hasta la esquina, observó. Grupo armado, 5, 6 hombres, vienen del norte, no llevan insignias. Uno de ellos tiene una radio, están buscando algo o alguien. ¿Van hacia la iglesia?, pregunté. No lo sé, pero están cerca. Clara apretó los dientes. No podemos esperarlos. Emma está sola. Me puse de pie. Entonces vamos por dentro. El túnel viejo. Clara me miró. ¿El de la cripta? Asentí. La iglesia de San Judas tenía un pasadizo subterráneo, una conexión antigua entre la cripta y un aljibe seco en el patio de una casa abandonada a 2 cuadras. Lo había descubierto durante las reparaciones, años atrás. Nunca lo usé. Hasta ahora. Corrimos entre los patios traseros hasta encontrar la entrada. Héctor retiró los escombros. La trampilla oxidada cedió con un gemido agudo que me heló la sangre. Bajamos. Oscuridad, polvo, olor a humedad vieja. Encendimos una vela. Avanzamos en fila. El túnel era estrecho, con muros de ladrillo resquebrajado y raíces colgando del techo. Las gotas de agua caían en intervalos regulares. Un tambor silencioso, un rosario de piedra. Tardamos 15 minutos en llegar al otro lado. Subimos por una escalera de hierro oxidado. Golpeé la tapa de la cripta desde abajo. 3 veces. Silencio. Golpeé otra vez. Entonces, del otro lado, oímos arrastrarse algo. Unos pasos tímidos. Y luego, su voz. «¿Mamá?» «Emma», gritó Clara. «Soy yo. Abre. ¡Con cuidado!». La tapa se abrió con esfuerzo. La niña nos miró desde arriba. Tenía barro en la cara, el cabello desordenado, pero sus ojos estaban vivos. Saltó a los brazos de su madre. Lloró sin sonido. Me escondí cuando escuché disparos. No salí. Hice lo que dijiste. La abracé también. Por un momento sentí que nada más importaba, pero el momento duró poco. Un estruendo. Una explosión, vidrios rotos, luego gritos. Corrimos hacia el interior de la iglesia. Las puertas principales estaban abiertas de par en par. 3 hombres armados habían entrado. Uno de ellos pisaba las páginas de la Biblia abiertas sobre el altar. Otro arrancaba los candelabros de las paredes. El tercero tenía una pistola apuntando al banco donde Emma dormía las noches anteriores. Clara gritó. «¡Salgan de aquí!». Los hombres se giraron. Uno levantó su arma. Entonces, el tiempo se partió. Héctor lanzó una piedra. Dani encendió la radio y la puso a volumen máximo. El estruendo de la señal rota llenó el espacio. Emma corrió hacia la cripta. Clara se interpuso. Yo tomé el castizal. Corrí hacia el hombre más cercano. No dudé. No pensé. El bronce chocó contra su nuca con un sonido seco. Cayó. El segundo disparó. Erró. Héctor lo embistió con el hombro. Cayeron al suelo.
Peleaban. El tercero apuntó a Dani. Y fue Emma quien gritó. Un grito que rompió todo. Lo suficiente para que Clara le lanzara el martillo. El hombre cayó. Silencio. Solo nuestros jadeos. Dani temblaba. Héctor tenía sangre en la ceja. Yo tenía las manos rojas otra vez. Miré el castizal, dañado, abollado, y lo solté. Me arrodillé en el altar. Dios, ¿esto es lo que querías? ¿Esta es la fe que debía sostener? Clara se acercó. Me puso la mano en el hombro. No sé lo que Él quiere, Padre, pero sé que hoy estamos vivos por ti. Esa noche enterramos a los atacantes fuera de los muros, sin nombres, sin rezos, solo tierra y olvido. Reparé las puertas, volví a colgar los candelabros, volví a encender las velas. Emma dibujó de nuevo, esta vez una iglesia, con una cruz, y personas de pie, con las manos unidas. Clara me lo mostró. Somos nosotros, dijo, y por primera vez lloré, no por dolor, no por culpa, por alivio, porque después de tanto, aún podía sentir algo limpio. Dani encendió la radio. La estática rugió, pero luego... Aquí, Dani, desde San Judas, hemos resistido. Repito, hemos resistido. Si me escuchan, no están solos. Aquí hay vida. Me acerqué al micrófono. Aquí el Padre León. Esta iglesia sigue en pie, con heridas, con sangre, pero en pie. Pausé. Luego dije, si el infierno vino a nosotros, responderemos con fe, no ciega, no perfecta, pero real. Solté el botón, nos sentamos juntos, mirando las velas. Y entonces supe, no éramos sobrevivientes, éramos testigos, y esa noche, por primera vez desde que el mundo cambió, dormí sin temer al amanecer.